22:32. En la provincia de Mendoza se están realizando algunos tratamientos para tratar precisamente de combatir el COVID-19. Días atrás charlábamos con el director del Hospital Español en San Rafael, donde ya se aplicó el ibuprofeno inhalado. También se está utilizando el plasma, que son algunos tratamientos paliativos, y ahora nos vamos a enfocar en un tratamiento que está desarrollando un investigador del CONICET que es mendocino, docente de la UNCUYO, doctor en farmacia y bioquímica. Me refiero al doctor Walter Manucha, quien está desarrollando un tratamiento con vitamina D contra el COVID-19. ¿Cómo le va, doctor Manucha? Hugo Lombardi lo saluda. Buen día. Buenos días, Hugo. Saludo a la audiencia de Cadena 3 y gracias por la posibilidad de comunicar lo que estamos haciendo. Lo que sí quería corregir es que aún no se está desarrollando en Mendoza. Esto inició a principios de agosto en Cava y Gran Buenos Aires y estamos en tratativas. Yo ya he tenido un acercamiento con el Ministerio de Salud y estamos armando un comité local, regional, para así comenzar a tratar eventualmente en el mediano plazo a pacientes internados hospitalizados que hayan sido diagnosticados de SARS-CoV-2. Así que esa es una pequeña corrección que hay que hacer todavía. Sí. No estamos nosotros tratando a pacientes de Mendoza, pero sí lo tenemos en la agenda y ya en los próximos días, teniendo la aprobación del Comité Provincial, que depende del Ministerio, y la aprobación de cada uno de los comités éticos de los hospitales en los cuales hemos contactado investigadores que van a ser responsables, daremos inicio a lo que justamente la epidemiología ahora nos permite abordar en Mendoza con una cantidad significativa de pacientes que están multiplicándose y que logísticamente nos permite empezar a trabajar en mi provincia, ¿no? En Mendoza, o sea que se beneficie mis conciudadanos. Doctor, ¿y en el resto del país donde ya lo han aplicado, qué resultados han obtenido? Todavía no se ha terminado, esto ha iniciado. Recuerden que estamos hablando de un proyecto de investigación con un fundamento muy fuerte desde el punto de vista de que altas dosis de vitamina D o niveles adecuados de vitamina D en sangre han demostrado reducir de manera significativa la prevalencia y la infección en muchas otras patologías del tracto respiratorio infecciosa, y que eventualmente nosotros lo planteamos en un proyecto que ganó a nivel nacional y es el que ha financiado el gobierno para poder desarrollar esto. Nuestro primer objetivo se cumpliría cuando concretemos los 200 primeros pacientes, 100 tratados con vitamina D y 100 contra placebo, y una vez que alcancemos ese objetivo primario, por eso es importante ampliarlo al resto de la Argentina, no solamente Mendoza, sino también tenemos previsto Córdoba, Rosario, también estamos en tratativas para reclutar a pacientes en distintas partes, distintas provincias donde se está multiplicando, ¿no?, la cantidad de pacientes que se están infectando y que van a permitir rigor científico estadístico a este estudio, ¿no? ¿Y qué tipo de pacientes recibirían este tratamiento? Digo, ¿en qué situación se encontrarían para poder aplicarles este tratamiento? El proyecto, el protocolo que fue financiado, aprobado, es aquel que involucra a pacientes que tienen el diagnóstico de SARS-CoV-2, o sea que están padeciendo la enfermedad de COVID-19, que estén internados con determinados criterios de inclusión-exclusión y que estén en estadios iniciales a moderados. No estamos hablando de pacientes con compromiso severo, es decir, que estén en cuidados intensivos, con respirador, sino que es para los estadios iniciales e intermedios, en donde el paciente tiene todavía las chances, desde el punto de vista inmunológico, de aumentar esas defensas y reducir de manera sustancial la respuesta inflamatoria, que es la que eventualmente complica el cuadro. De hecho, el objetivo del estudio es evitar que el paciente se agrave desde el punto de vista del pronóstico de su enfermedad, sino que evolucione lo más positivamente posible y que salga y resuelva rápidamente el cuadro. De todos modos, teníamos en la lista 3 protocolos más que estamos deseosos de poder empezar a realizarlo una vez que terminemos con esto. Y tenía que ver con profesionales de la salud, con geriátricos, que apuntábamos a geriátricos de PAMI, donde ya hemos visto claramente
que es un caldo de cultivo y donde se multiplica de manera exponencial lo que es la enfermedad, y también, que esto es muy interesante, hacer prevención en la población en general, o sea, individuos que no tengan al coronavirus y que de alguna manera podamos hacer prevención. O sea, teníamos esos 4 proyectos, de los cuales presentamos 2, y el que está siendo financiado y el que estamos corriendo por ahora tiene que ver con los pacientes que tienen la enfermedad en curso. Doctor, ¿para qué sirve o qué función cumple la vitamina D en nuestro cuerpo? Lo que habitualmente se maneja, digamos así a nivel popular, participa en el mantenimiento, el desarrollo y la integridad fundamentalmente del aparato osteoarticular, huesos, ¿sí? Sí. El déficit en estadios iniciales de la vida produce una pérdida del desarrollo del percentilo, del porte del individuo y de las características de ese aparato que es tan importante, ¿no?, como defensa, que es la estructura ósea. En individuos adultos, por ejemplo, en el caso de posmenopausia, la fragilidad, la formación de canalículas, o sea, como de canales, el debilitamiento y la exposición a fracturas. En ese sentido, la vitamina D es lo que más se conoce desde el punto de vista endocrinológico y desde el punto de vista de los especialistas digamos, los osteópatas en hueso. Pero ¿qué sucede? Que la vitamina D no solamente es útil desde el punto de vista del metabolismo fosfocálcico, ya se sabe hace muchas décadas que es fundamental para el sistema inmunológico, y ahí es donde se apunta mayoritariamente con este tratamiento que puede ser preventivo o, insisto, terapéutico, para hacer un muy buen coadyuvante de lo que ya se está haciendo con los pacientes. Los pacientes están recibiendo corticoides, están recibiendo una serie de tratamientos para tratar de sacarlo de la situación, pero eventualmente, si además mantenemos los niveles de vitamina D, que sustancialmente están bajos en la mayoría de la población ya de base, sin tener enfermedades, imaginémonos que una persona que tiene una enfermedad de base, que se llama comorbilidad, diabético, hipertenso, cardiópata, obeso, y en el caso particular añoso, una persona que tiene una edad importante, todo eso se llaman comorbilidades, y en esos casos hay más déficit de vitamina D. Si a eso le sumamos el impacto de un proceso infeccioso, eso es un cóctel explosivo que hace que el paciente tenga una chance de un peor pronóstico y que no evolucione de manera positiva. Por suerte, desde la estadística, se sabe que la mayoría de los pacientes se recuperan. Es decir, que un mínimo porcentaje de individuos infectados son los que sufren ese agravamiento. Bueno, este tipo de tratamiento lo que intenta es reducir aún menos ese porcentaje de individuos, llevándolo al menor número posible, es decir, a que no requieran. De hecho, puedo adelantarle que ya hay resultados de estudios equivalentes al nuestro en otras partes del mundo que están empezando a anunciar, porque ya han ido llegando a un determinado número de pacientes. Por ejemplo, en Córdoba, España, ¿sí? Sí. Ya hay antecedentes de que pacientes que han recibido vitamina D en altas dosis, parecida a la que nosotros estamos utilizando en la Argentina, esos pacientes han evolucionado tan bien que ni siquiera han requerido la hospitalización. O también un estudio importante en Estados Unidos con 500 pacientes entre 60 y 70 años que recibieron altas dosis de vitamina D y otros tratamientos, por supuesto, como un cóctel de principios activos. Son individuos que no tuvieron que ser hospitalizados, y estamos hablando de individuos de una edad importante, ¿no? Y por otro lado, solamente 4 o 5 que fueron hospitalizados no requirieron de una asistencia mecánica respiratoria o de cuidados intensivos, simplemente estaban en una sala común, lo cual es auspicioso, da buenos augurios, pero particularmente en el caso del estudio que nosotros estamos conduciendo en la Argentina, y que es el único de la Argentina que está registrado digamos, en las páginas de estudios clínicos de vitamina D con COVID-19, aún no tenemos esos resultados determinantes, pero justamente estamos auspiciosos, primero, porque estamos convencidos de nuestra hipótesis, segundo, porque empezamos a ver resultados equivalentes, intervencionistas de pacientes que están recibiendo la vitamina D, y que con esa simple formación, digamos, de un tratamiento de muy bajo costo, porque la vitamina D es accesible, se puede colaborar con un mejor pronóstico y resolver el cuadro de manera más satisfactoria. Doctor, ¿y cuál es la forma más natural de adquirir vitamina D?
Lo natural, entre otras cosas, es, por ejemplo, la exposición solar, que nos permite de manera significativa sintetizar niveles que son importantes, 15, 20 minutos diarios, en horarios frecuentes, que no sean, digamos, contraproducentes para el desarrollo de tumor en piel, hasta las 11 o 12 del mediodía o después de las 4 de la tarde, favorece la síntesis a nivel de la piel, de los precursores, pero también se puede incorporar, porque no es suficiente, a través de alimentos, ¿no? Hay alimentos que aportan cantidades importantes, como mencionaba en otra entrevista, y lo que se hacía ancestralmente. Recordarán quizás padres, abuelos, el aceite de hígado bacalao, que era un clásico, bastante desagradable, por cierto, y que aportaba grandes cantidades de vitamina D, ¿no? Estamos hablando de casi 1.500 unidades internacionales en una simple cucharada sopera. El salmón, las sardinas, el atún, el huevo, el hígado, las leches, yogures, a ciertas hongos, las setas, por ejemplo, algunos fermentos, algunos cereales que están suplementados aportan cantidades importantes. Pero ¿qué sucede? Estamos frente a una situación particular. No es simplemente pensar en el hueso del individuo. Y ahora tenemos que pensar en aumentar el sistema inmunológico frente a la posibilidad de un contagio que puede ser contraproducente. Y ahora las guías internacionales, en esa circunstancia y teniendo en cuenta en foco ese objetivo, las recomendaciones no son de 600 unidades internacionales a 800 diarias, sino que están hablando de 2.000, 4.000 y en algunos casos 6.000 unidades internacionales, por supuesto con control médico, en individuos que tienen obesidad, hipertensión, diabetes, o sea, comorbilidades que pueden agravar el cuadro, ¿sí? Sí. Los requerimientos diarios, si no estuviéramos en situaciones de pandemia, para niños y para adultos, aproximadamente son 600 unidades internacionales. O sea, si yo me tomara una cucharada de aceite de hígado bacalao, lo supero ampliamente. Pero lamentablemente estamos en una situación pandémica, ¿no? Y bueno, hay que asesorarse, consultar con el profesional de salud y en ese caso establecer, también con nutricionistas, establecer cuál sería el mejor régimen para tener niveles adecuados de vitamina D o por encima de lo que se requiere. Y para eso no basta con consumirla. La única forma de saber exactamente qué nivel tengo yo es un simple estudio bioquímico sanguíneo que me va a decir perfectamente cuál es el valor y en ese caso se tendrán que hacer intervención con alimentos, con conducta y también con suplementos, ¿no? Es decir, que a partir de ese estudio se determina la cantidad de dosis que pueda llegar a necesitar el paciente de vitamina D. No, el estudio, el estudio está en el sangre, claro, porque Sí. uno puede establecer en un individuo, teniendo el perfil del individuo, hombre, mujer, adulto mayor, joven, obeso, de peso normal, todo eso es una serie de parámetros clínicos, bioquímicos, que sumado al resultado de la vitamina D a nivel plasmático, le va a informar al profesional cuál sería la mejor recomendación en cuanto a cuánto tiene que consumir para alcanzar el nivel óptimo. Pongo un ejemplo, un individuo de 50 años que pesa y que mide 1,70 m y que pesa unos 75 kilogramos de peso, está dentro de un índice de masa corporal dentro de los parámetros normales, pero el mismo individuo que pese 90 kilos o 100 kilos va a tener un sobrepeso o una obesidad que inclusive puede llegar a ser mórbida. ¿Qué sucede? Que la vitamina D es liposoluble y tiene tendencia a acumularse en la grasa. Entonces, por mucho que consuma y que se dé cierto suplemento, en ese individuo va a requerir una dosis adicional porque va a tener tendencia a acumularse en la grasa y a no circular en la sangre, que es donde efectivamente cumple su rol protagónico. ¿Se entiende? Claro, exactamente. Entonces, digamos, no se puede generalizar una dosis, por eso es importante siempre la consulta del profesional de salud. Una recomendación que sí es útil y que es tan vieja como en la historia de la humanidad es hábito saludable. El hábito saludable habla del equilibrio y la salud es un estado de equilibrio. Ni los excesos ni los defectos. Por ejemplo, hablamos del sol. Tomar excesivamente sol es dañino. No tomar sol, que un poco nos ha condicionado esto de recluirnos por el coronavirus, también es contraproducente. El encierro, la depresión, todo eso ha causado trastornos de tipo inclusive psiquiátricos, depresiones y todo tipo de trastornos
que van en detrimento también del estado inmunológico. Doctor, Comer en exceso. sí, me va a corregir usted a ver si yo estoy entendiendo. Es decir, que Sí. este tratamiento puede servir para personas con COVID, pero también puede ser preventivo. De hecho, hay 5 mecanismos que utiliza la vitamina D, que en realidad es una hormona, mal llamada vitamina D, es una verdadera hormona, y que nosotros argumentamos en la hipótesis que finalmente es lo que estamos estudiando. Se ha descrito ya hace más de 2 décadas que la hormona D o la vitamina D sirve para sintetizar unas moléculas que actúan como antimicrobianos. Por lo tanto, hay estudios que hablan de que baja la carga viral. Eso es muy importante, es que tiene como un efecto como si fuera un antibiótico, por decirlo de alguna manera, salvando diferencias, en este caso sería un virucida, una sustancia que eliminaría en principio ciertos virus. Se han hecho estudios con tuberculosis, por ejemplo, para que sepan, y otras infecciones del tracto respiratorio donde han dado muy bien el tema de los suplementos de vitamina D. También actúa fortaleciendo la barrera física para que penetre el virus a la célula humana, tiene que atravesar una membrana en la célula. Bueno, esa membrana puede estar debilitada o puede estar fortalecida. La vitamina D elabora o participa de la síntesis de unas estructuras proteicas que le dan rigidez a esa pared. Yo alguna vez hice el parangón hablando de que no es lo mismo construir una pared de ladrillo simplemente superponiendo, apilando ladrillos, que agregándole mezcla, vigas y columnas. Imagínense que la vitamina D participa de la mezcla de las vigas y las columnas de una pared de ladrillo. Por lo tanto, es más difícil tirar esa pared de ladrillo que tirar una pared de ladrillo que no tiene mezcla, vigas y columnas. También la vitamina D se interpone en la zona gatillo por donde ingresa, o sea, la llavecita que utiliza el virus para ingresar a la célula es un receptor, que fue lo primero que se discutió en la literatura cuando empezó todo eso. Bueno, casualmente la vitamina D disminuye la expresión de ese receptor, entonces es como que le niega un poco la posibilidad del virus de entrar. Entonces, eso responde un poco a la parte de tu pregunta, de decir si es preventivo. Sí, efectivamente, se sabe que es preventivo. Lo que no se sabe es exactamente cuánto es lo que tiene que haber en circulación para que tenga una eficacia significativa, y para eso son los estudios que se están realizando en distintas partes del mundo. El nuestro no es preventivo, porque el nuestro, como insistí, es pacientes que ya tienen la enfermedad. En el caso nuestro es terapéutico, es decir, para que la evolución de la enfermedad sea mucho mejor. ¿Y cómo logra eso la vitamina D? Y bueno, por un lado disminuye, en principio y en teoría, disminuye la carga que está circulando a nivel de la sangre. Disminuye de esa carga que circula en sangre de la posibilidad de que ingrese a la célula, del pulmón o la que fuera. Una vez que ingresa, si es que ingresó, disminuye la respuesta inflamatoria. Habrán sentido hablar que el paciente sufre una fuerte respuesta, le llaman la tormenta de citoquina, que es lo que lo predispone y lo condiciona a tener trastornos ventilatorios, donde prácticamente si no tiene respiración mecánica asistida, el famoso respirador, el paciente no puede ventilar y eventualmente termina muriendo. Y otro mecanismo que nosotros también hemos comunicado hace algunos meses en una revista internacional, actúa con un efecto sinérgico, potenciando a otras moléculas que también juegan en beneficio del paciente, ¿sí? Y que también estamos estudiando y que, bueno, será motivo de otro tipo de tratamiento. Pero tenemos muchos argumentos de base científica y no simplemente lucrativa para tener, digamos, el auspicio positivo de que este tratamiento va a ser un adyuvante muy bueno frente a todo lo que se está haciendo con los pacientes, ¿no? Porque no es la cura milagrosa, no es la tan ansiada vacuna, pero sí contribuye al beneficio de una mejor respuesta y una mejor evolución en el paciente que ya está padeciendo la enfermedad. Doctor, ¿y el costo de un tratamiento de este tipo es costoso? Lo que estamos haciendo nosotros tiene un costo importante porque estamos hablando de una dosis que supera por mucho lo que habitualmente se sugiere para prevenir. Yo dije que en prevención se están recomendando 4.000 unidades internacionales. O sea, eso se alcanza con un costo muy bajo. Lo que nosotros estamos implementando por única vez al paciente son 5 cápsulas de gelatina blanda de 100.000 unidades internacionales cada uno. Por eso está en un ámbito hospitalario, controlado desde el punto de vista médico, en cuanto a los parámetros,
por eventuales complicaciones, ¿no? Porque estamos trabajando con una superdosis de 500.000 unidades internacionales, o sea, eh, no hay antecedentes todavía en literatura, salvo los otros estudios que se están corriendo en distintas partes del mundo con dosis tan altas, pero estamos hablando de una situación muy particular, donde el paciente está en algunos casos jugándose o de alguna manera disputando un cuadro crítico, ¿no?, de una enfermedad que aún hoy se sigue aprendiendo, se sigue estudiando, porque no sabemos muchas veces por qué motivo algunos evolucionan tan bien, otros evolucionan tan mal, independientemente de la carga viral, la respuesta inmunológica, es decir, que todavía seguimos aprendiendo. Recuerden que esto inició en noviembre y diciembre del año pasado, y ya están hablando de que en noviembre, diciembre, se empiezan a hacer vacunaciones, por lo menos en profesional de salud y en personas de riesgo, ¿no? Yo creo que se ha aprendido mucho, pero queda mucho por aprender, y por eso es importante estudios serios como el que estamos conduciendo en la Argentina. ¿Cómo surge la iniciativa de empezar a desarrollar este proyecto? La iniciativa surge de que, como mencioné, creo, en algún otro reportaje, nosotros venimos trabajando, yo por lo menos desde el 2007, con vitamina D, en todo tipo de patología de base inflamatoria, ¿no? En nuestra área inicial de trabajo es la hipertensión arterial. En el 2013 comunicamos a través de una revista científica internacional que existía a nivel mundial un déficit importante de vitamina D y que esto condicionaba a que, digamos, a nivel mundial, sin discriminar razas, etnias, latitudes, longitudes, pero simplemente el hecho de tener déficit de vitamina D predisponía a enfermedad cardiovascular. Casualmente, 7 años después, se habla de pandemia de COVID-19, esta enfermedad, y que tiene como eje central el proceso inflamatorio. ¿Cuál era el nexo que encontramos nosotros entre lo que decíamos en el 2013 y lo que hace este virus digamos, en la célula humana? Lo mismo, un proceso inflamatorio. Entonces, atamos cabo suelto, en el sentido de que teníamos fundamentos científicos para decir, si el proceso es inflamatorio, ¿por qué no utilizamos una molécula que es antiinflamatoria, que es la vitamina D? Básicamente es un poderoso antiinflamatorio natural y que no solamente es útil para enfermedades infectocontagiosas, sino que hay muchos trabajos que tienen que ver con cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedades de tipo neuropsiquiátricas. De hecho, se utiliza en algunos estudios altas dosis de vitamina D para el tratamiento de ciertas psicosis y manías, y que responden de manera bastante buena con esto. Por supuesto, otro tipo de trabajo, otro tipo de estudios con otro tipo de paciente, ¿no? Pero ese fue el disparador que nos llevó y nos orientó a plantear esta inquietud, y que ahora, hoy en día, evidentemente estábamos en una buena senda, porque hay 42 ensayos clínicos que están corriendo en todo el mundo, que son equivalentes al que solamente representa la Argentina, que es el nuestro, es decir, pacientes con COVID que están recibiendo vitamina D en distintos esquemas, monodosis como el nuestro, con una altísima dosis, o monodosis con dosis menores, o múltiples dosis, o asociados con zinc, asociados con vitamina C. Es decir, 42 ensayos clínicos están corriendo, y los cuales nos van a permitir finalmente responder una pregunta que antiguamente, hasta hace unos meses atrás, no se podía resolver, que era evidencia indirecta. Pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, y todos nosotros, a medida que vamos envejeciendo, a partir de los 45 años, sintetizamos menos vitamina D. Y la pregunta es, ¿eso nos predispone a enfermarnos, o nos enfermamos y eso baja los niveles de vitamina D? Con estudios como el nuestro, cuando terminen, y el resto de los que se están corriendo en el mundo, finalmente se va a poder responder si los bajos niveles de vitamina D son causa o consecuencia. Nosotros creemos que son la causa, y por lo tanto eso nos va a permitir avanzar en otro tipo de estudios, hacer prevención a nivel de la población, que va a justificar lo que hicimos en el 2013, anunciar a la comunidad científica que hay déficit de vitamina D a nivel mundial, y Argentina y Mendoza, que es mi provincia, no es exenta a eso, independientemente de que tenemos 264 días de exposición solar. Pero explíquenme los científicos del mundo por qué motivo países nórdicos, donde consumen altas cantidades de pescado, también tienen déficit de vitamina D, o por qué 4.000, digamos, pacientes de Puerto Rico que evaluamos hace algún tiempo atrás,
cuya hipótesis era que tenían niveles de vitamina D normales porque estaban todo el año expuestos al sol, porque son personas que hacían ser, que consumían alimentos de origen marino, también tenían sus niveles de vitamina D en el límite o por debajo de lo normal. Y el común denominador siempre era el mismo, un proceso inflamatorio que tiene que ver con, entre otras cosas, la forma de vida en que hoy en día el ser civilizado desarrolla sus actividades, ¿sí? Estrés, hábitos no saludables. Todo eso es un pool explosivo, retroalimentación negativa que atenta contra el sistema inmunológico y hace que estemos expuestos a mayor nivel de enfermedad, no solamente por infectos contagiosos como es COVID-19, la enfermedad, sino por muchas otras enfermedades. No hemos olvidado de la hipertensión, de las cardiopatías, pacientes que están complicándose por temor a ingresar a los hospitales o ir a las consultas, han dejado de asistir por el temor al COVID. Y bueno, hay gente que está muy complicada, por eso ustedes habrán sentido seguramente informes al respecto de eso, ¿no? Exactamente, doctor. Para ir finalizando y le agradecemos su atención, ¿en qué etapa está el proyecto y qué falta para que se aplique en Mendoza? Para que se aplique en Mendoza, la aprobación de COPEI, que es un comité provincial ético, que es el que se encarga de evaluar el protocolo, los criterios de inclusión y exclusión, el régimen que se va a utilizar, el consentimiento informado que tiene que firmar el paciente y todo eso, que obviamente es un criterio que requiere el Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Mendoza, y una vez que tengamos esa aprobación, que está por ser anunciada, calculamos, en el mejor de los casos, entre esta semana y la que viene, nosotros ya hemos armado un equipo de trabajo entre los principales centros asistenciales, estamos hablando de hospitales públicos y privados, con investigadores responsables que ya están, digamos, deseosos de comenzar este estudio independiente, quiero destacar eso, o sea que no está auspiciado por la industria, sino que es un estudio independiente, o sea, implica mucha voluntad, buena predisposición y el sentimiento por el beneficio de la población. Esto quiero rescatar el espíritu, ¿no?, de este grupo de médicos que en Mendoza, en Buenos Aires y en cualquier lugar del país están poniendo el pecho a las balas, y que no va a ser una situación distinta, ¿no? Así que simplemente eso, esperar esas aprobaciones, porque ya están presentados los protocolos, ya tenemos todo listo, la logística armada para recibir desde Buenos Aires, que es donde tenemos la logística central, las dosis de vitamina D, los placebos, con todo lo que es las carpetas que tienen que ser cumplimentadas por los investigadores y los pacientes que vayan a adherir al tratamiento, y bueno, simplemente esperemos que se dé en el corto plazo. En un principio, ¿cuántos pacientes serían a los que se les aplicaría? El primer objetivo son 200, 100 Dos. placebo, 100 con la dosis de vitamina D. Una vez que se alcance ese número de pacientes, que ya estamos próximos, se hace ahí un relevo estadístico, y en base al objetivo, si se alcanzó el primer objetivo, vamos al segundo y final objetivo, que son 1.265 pacientes. O sea, estamos hablando de algo más de 600 que van a recibir vitamina y 600 que van a recibir el placebo, y ya con eso, con rigor, con robustez estadística, vamos a poder finalmente concluir si efectivamente en pacientes infectados con el SARS-CoV-2 y en estadios iniciales e intermedios, altas dosis de vitamina D fueron positivos y mejoraron el pronóstico del paciente o no. En uno o en otro caso, desde la concepción científica, el resultado va a ser provechoso y productivo. Por supuesto que nosotros nos queremos también apartar un poco del resultado científico y somos auspiciosos por un resultado desde el punto de vista de salud pública. Deseamos fervientemente de que la hipótesis sea válida, pero en honor al rigor científico tenemos que remitirnos a los resultados. Algo habrán leído ustedes con respecto al plasma, ¿no?, y las expectativas Sí. que se tienen con el respecto al plasma, y bueno, hay resultados del Hospital Italiano de Buenos Aires que cuentan, digamos, una historia que por ahí es un poco distinta a la que originalmente se tenía, ¿no? No sé si están al tanto de esos Sí, sí, resultados. sí, exactamente, sí. Lo que le Hay que quería... ser muy cuidadoso con el tema, ¿no?, de ser auspicioso y largar mensajes, porque hoy en día, frente a la desesperación de la gente, al temor, todo el mundo sale corriendo a buscar la cura y la pastillita Claro. mágica, ¿no? Y en ese sentido yo quiero eh, dejar como mensaje a la población ser criteriosos, consultar siempre al profesional de salud por todo lo que hemos hablado,
y no concurrir masivamente a buscar tal o cual comprimido mágico, ¿no? Sino simplemente estar atento a fuentes fidedignas, de base científica, con argumentos sólidos, y estar en ese sentido expectante. Lo que sí se puede hacer, y me canso de decirlo, y lo voy a repetir porque la audiencia se renueva, es los hábitos saludables favorecen y mejoran la respuesta inmunológica. Obviamente, los niveles de vitamina D normales o elevados corresponden a hábitos saludables y que tienen que ver con no tener ni excesos ni defectos. Y me refiero a no solamente lo que comemos, sino también lo que hacemos. Si descansamos, si disfrutamos, si hacemos deporte, si no tenemos hábitos tabáquicos, si no consumimos alcohol en exceso. ¿Se entiende un poco el mensaje de base? Correcto. Todo eso es muy importante y en eso uno no le va a escapar nunca, ¿no? En las recomendaciones de hábitos saludables. Algo que hemos ido perdiendo conforme evolucionamos como civilización. Evolucionamos en muchas cosas tecnológicas, por supuesto. La ciencia médica logró que el ser humano tenga una sobrevida importante. Ahora tenemos que lograr otra cosa, que esa vida tenga calidad, y para eso hay que mejorar los hábitos. Doctor Manucha, ha sido muy gentil con nosotros por atendernos. Que tenga buen día y gracias. No, gracias a usted. Saludos a la audiencia y a cuidarse, por favor. Fundamentalmente eso, a cuidarse. Buen día, doctor, gracias. Gracias, saludos a usted. El doctor Walter Manucha, que es doctor en farmacia, bioquímica, profesor de la UNCUYO e investigador del CONICET. Está en pleno desarrollo el tratamiento con vitamina D, que dice es una hormona mal llamada vitamina D. Todavía esto no se aplica en la provincia de Mendoza, pero en los próximos días ya podría estar autorizado. 9 de la mañana, 3 minutos.